Gusto, muchas gracias. No, ¿Qué piensa la oposición? La senadora María Eugenia Estensoro. Senadora, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué dice Charlie? ¿Hay tensión política en el país o hay señales, hay indicios o no hay? Bueno, la verdad que yo escuchaba al diputado Calcaño y la verdad que yo recibo muchas, me paran en la calle y gente muy angustiada. Entonces, si hay mitad del país que vive en un país maravilloso y la otra mitad que está muy asustado, que tiene miedo, evidentemente algo nos está pasando. ¿Usted ve a la sociedad argentina partida, fracturada? Sí, partida, fracturada, sí. Creo que también es una concepción del poder que ha tenido desde el primer día el kirchnerismo. Está la lógica del amigo-enemigo, que la ha llevado y la ha ido profundizando año tras año, que eso evidentemente ha ido partiendo a la sociedad. La sociedad no estaba partida de esta manera hace unos años. ¿Cómo traduce la frase, bueno, solo hay que temerle a Dios? Bueno, a mí un poquito. Bueno, yo creo que lo de temerle a Dios es un poco antiguo, me sorprendió, porque Dios es amor, es lo que dice, entonces en todo caso hay que amarlo y dejarse amar por Dios, pero tenerle miedo es algo más de la época de Abraham, ¿no? Donde se pensaba en un Dios castigador, así que no hay que temerle a Dios y menos a una jefa, porque ella agregó, la presidenta agregó en su discurso que al menos que le tenían que tener un poquito de miedo los que ella había nombrado. Y me parece que esta idea también de que al jefe hay que temerlo, no se trabaja bien en un clima de temor y donde hay miedo al castigo. Y creo que si bien parecía un chiste, hablar de miedo en una sociedad, yo creo que hay miedo. ¿Hay miedo? Hay miedo. Y después de donde venimos, de una Argentina donde hubo mucho miedo, me parece que es peligroso, hasta en chiste, que una jefa de gobierno... ¿Miedo a que se cambien reglas de juego? ¿Miedo a qué? Acá hay miedo así. Primero que estamos frente a un gobierno que ante una crítica o una disidencia o una opinión distinta, como puede haber sido el otro día Paolo Roca, el presidente de Techín, en el Día de la Industria, diciendo, bueno, estamos perdiendo competitividad. Sale el viceministro de Economía a decir que ellos pueden fundir esa empresa. Sí, lo comenté, ¿no? Yo recién. Es como un gran ataque. Ahora, nos hemos pasado hablando de qué dijo Roca, qué le contestó Kicillof, qué dijo hoy la presidenta, si Clarín tergiversó, siempre hablando de personas y de quién dijo qué, y no hablamos del problema central, ¿no? Porque hay miedo de hablar de la realidad, de que la Argentina está perdiendo competitividad. En el día de ayer, Colombia anunció que hoy es... Pasó el Producto Bruto de Argentina. Claro, es el segundo país, ¿no?, en términos económicos de la región. Colombia, un país territorialmente mucho más pequeño, sin los recursos ni la historia que ha tenido económica la Argentina, la verdad que nos tendría que preocupar y no ver la pelea de los nombres, quién dijo qué. Si vemos en el Día de la Industria, la presidenta hablaba del pulqui, yo decía, yo acabo de venir de Europa en un avión Embraer brasilero. Nosotros hablamos del pulqui de hace 50 años y los brasileros hoy están vendiendo, ¿no?, conformando las flotas de las líneas aéreas internacionales. Tendríamos que estar preocupados por eso. Y después la otra realidad, que nosotros en nuestra balanza comercial, la industria en el año 2012, ¿no?, en la balanza comercial, la industria tuvo un déficit de 33.000 millones de pesos. En el año 2003, cuando asume el kirchnerismo, el déficit industrial de la balanza comercial era de 5.600 millones de pesos. Entonces tenemos que hablar eso. ¿Cómo puede ser que hablamos de la industria y la industrialización cuando en realidad tenemos un déficit comercial de 33.000 millones de pesos? El discurso oficial no habla de eso. No menciona eso. No habla de eso. No menciona inflación, no menciona seguridad. No menciona que hoy el aporte de la industria al PBI entre 1993 y 1998, la década infame, la industria representaba el 19,1% del Producto Bruto. Hoy representa el 17,6%. O sea que nuestra industria se ha achicado en relación al resto de la economía. Esas son las cosas que tenemos que hablar, Charlie. ¿Usted nota, porque hasta ahora ha sido un gobierno exitoso electoralmente, nota que eso va cambiando? ¿Usted ve que...? Yo creo que hay un cambio de ánimo respecto de octubre, del momento de las elecciones, sin duda, sin duda. Lo cual no quiere decir que el gobierno, este es un gobierno que hoy tiene muchísimo poder y que lo usa de manera, además,
discrecional, abusiva, y eso es lo que en mucha gente genera miedo, ¿no? Esta idea de ahora reformar la Constitución para sí, ya no es solo la reelección, sino modificar algunas sustancias de la Constitución. Algunas sustancias, sí. Y además que a mí lo que más me sorprende, Charlie, es que cuando se invocan tanto los derechos humanos son un resultado de las democracias liberales, ¿sí? Solamente las democracias liberales que creen en las garantías del individuo después de la Segunda Guerra Mundial y los abusos del nazismo, las democracias liberales de cuño liberal establecieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos derechos humanos que primero fueron cívicos y políticos se fueron extendiendo a los derechos culturales, económicos, ¿sí? Sociales. Bueno, eso es un patrimonio de las democracias liberales. Otro tipo de democracias populistas o comunistas primero no creen en los derechos humanos. Entonces a mí ¿Pero usted no cree que este gobierno ha hecho mucho por los derechos humanos? Ha hecho muchísimo por juzgar los crímenes de lesa humanidad de los años 70, pero hace muy poco por los derechos humanos de hoy. Poquísimo por realmente garantizar los derechos humanos de hoy. María Eugenia, cuando usted dice está cambiando el sentimiento de la sociedad, hay miedo, ¿capta esa sensación? ¿La oposición se está convirtiendo en alternativa? ¿Ve a la oposición mejor, peor que antes? Tampoco se habla de una única oposición. ¿Hay alguien ocupando ese espacio que eventualmente pierde el gobierno? Yo creo que decir que la oposición tenemos una asignatura pendiente, que la situación de la Argentina es una situación grave en términos políticos y que los líderes de la oposición no estamos logrando encontrar un consenso o aglutinar o entusiasmar detrás de un proyecto alternativo, no de críticas al gobierno, sino mostrar que hay otro horizonte, que nosotros podemos ser iguales o mejores que Colombia, que podemos estar a la altura del desarrollo que está teniendo Brasil, que no tenemos que pensar que nuestro horizonte es Venezuela o Ecuador o Bolivia, ¿no? Como sistema de gobierno, que parecen ser los modelos a los que vamos. Y que además no nos tenemos que conformar en que en realidad, a pesar de 9 años de crecimiento económico, gracias a la soja, ¿sí? Porque el superávit de la balanza agropecuaria es de 48.600 millones de pesos, superávit. Entonces, por más que critiquemos al campo y a la soja, en realidad toda la bonanza económica... Pero en definitiva, cuando usted dice la situación política es grave, es que porque ve un oficialismo que aparentemente quiere volver a impulsar a Cristina Fernández como candidata a presidenta, y una oposición que no se pone de acuerdo ni siquiera en cuestiones mínimas. Yo creo que sí, que su diagnóstico es así y que tenemos que realmente ser mucho más comprometidos, estratégicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con el voto de los 16 años, que podemos hablar de la participación, de la importancia de la participación de los jóvenes en la democracia. Pero no estamos hablando de que el 50% de los jóvenes, de los adolescentes, no termina el secundario, que en los sectores populares este índice es mucho mayor y que el desempleo y la falta de oportunidades en estos sectores, la falta de derechos, ¿no? El derecho a una buena educación y a poder tener movilidad social, bueno, de esas son las cosas que tenemos que hablar. En cambio, este tema está dividiendo a la oposición, ¿no? Y obviamente eso era parte de lo que busca el gobierno. Por otro lado, este falso debate de qué comprometidos estamos con los jóvenes porque los dejamos, queremos que voten, cuando no hablamos de la exclusión de los jóvenes, yo no sé, me imagino que la mayoría vio la película Elefante Blanco, de cómo viven los jóvenes hoy en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que no tienen el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a una buena educación, el derecho humano a vivir libre de las mafias de la droga. Esos deberían ser los temas que estamos hablando y no pensar que nos ocupamos de los jóvenes porque queremos darle el voto a los 16 años. Muchas gracias por haber venido, senadora.